India, la locomotora de la economía mundial. Amigas y amigos, estamos entrando a la era hindú. Y digo la era hindú porque no solamente ya es la nación con más población sobre la Tierra, que ya rebasó por completo a China, sino que tiene una tasa de crecimiento inmensamente mayor. Mientras China está creciendo al 5%, India logra el 9%. Así es. Estamos iniciando una nueva era que está pasando desapercibida para el mundo y en este video vamos a descubrir la importancia de esta nación que mientras la considerábamos una de las más pobres sobre la tierra, hoy es una de las que más riqueza está generando. Voy a abrir con una pregunta de sentido común, que es el menos común de los sentidos. ¿Dónde creen ustedes que se podría desarrollar mayor volumen de negocios y de riqueza? En China, donde ya todos los chinos tienen de todo y está creciendo al 5%, o en India, que teniendo más población que China, está creciendo al doble y a casi todos los hindús les hace falta todo. Mercadológicamente, los mayores booms o crecimientos exponenciales, lo hemos visto en toda la historia del capitalismo, se dan en naciones donde a todos les hacen falta los bienes y servicios que comienzan a nacer en empresas de gran promesa. Así que, amigas y amigos, vamos a iniciar por plantear un término nuevo que es el Power Shift, un cambio de poderes en el mundo. Vean ustedes en esta imagen muy reveladora cómo las tres superpotencias en el top del mundo se están reacomodando. Mientras que Estados Unidos fue la número 1 y China la 2 y la India venía bastante más atrás, ahora se invierte el proceso y India sube de categoría y nivel, desplaza a Japón. Y los Estados Unidos se encuentra en un momento crucial de su desarrollo frente a las dos superpotencias asiáticas. Algo más que podemos apreciar aquí es que ahora las naciones que estarán a la vanguardia en la economía mundial, todas sin excepción, son asiáticas y únicamente los Estados Unidos se cuela, ahora sí podemos decirlo, en este gran nuevo orden mundial. Siguiente punto. Según la Universidad de Harvard, India será la economía de mayor crecimiento en los próximos 10 años. Veamos ahora esta otra imagen que confirma este crecimiento exponencial de una economía galopante que nunca antes el mundo imaginó. La Universidad de Harvard, una de las más prestigiadas del mundo, está haciendo este pronóstico que se los traemos para reforzar esta nueva macro tendencia. Por otro lado, en 30 años, vamos a recordar, India rebasó a Inglaterra, su madre patria, es decir, el país que la había colonizado, y mientras Inglaterra creció su economía 3 tantos, India la desarrolló 10 tantos más. Es decir, la curva que desarrolla India de una manera tan agresiva en la última década la llevó a rebasar a Inglaterra o Reino Unido. Y esto hay que agregar, el nuevo primer ministro de Inglaterra es de origen hindú, es decir, padres y abuelos llegados desde aquel subcontinente, al igual que la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, que también tiene ascendencia de la India. Pues bien, en 1989 la India contribuía con el 3.5% del PIB mundial. En el 2030 habrá alcanzado el 15%. Es decir,
está elevando 5 veces su participación en la economía mundial. Así que podríamos afirmar, sin temor a equivocarnos, que ya es un jugador de las grandes ligas. Pues bien, pasemos ahora a rubros un poquito más especializados. La máxima expansión aérea mundial la encontramos también en India. 100 aeropuertos en construcción simultáneamente, con una inversión de $60,000 millones. Pedidos firmados de 1,000 aviones para ser entregados en los próximos 10 años y se afirma que sus cielos serán los terceros más transitados del planeta. Se dice humorísticamente en la India que se están abriendo más aeropuertos que McDonald's. Si bien esto es una exageración, pero nunca antes en alguna nación de la Tierra se habían visto tantos aeropuertos en construcción al mismo tiempo. Ahora veamos el mundo de las religiones. Sin duda, el cristianismo es la más numerosa en creyentes, seguida del Islam. Pues bien, el hinduismo es ya la tercera religión con más seguidores en el planeta Tierra. Esta religión, compuesta por Brahma, Vishnu y Shiva, tan desconocida y poco comprendida en Occidente, pues hoy es ya la tercera en número de seguidores, pero con una peculiaridad. Mientras el cristianismo y el islam tienen el liderazgo porque docenas de países practican esa religión, el 90% del hinduismo se practica solamente dentro de India. Esto nos habla también de la increíble población interna de este país. Veamos ahora el mundo del cine. Bollywood contra Hollywood. Bueno, pues esta es la versión de la India de los grandes estudios de los Estados Unidos, Bollywood, que está con sede en Mumbai, la antigua ciudad de Bombay. Pues bien, cada año India produce 1,986 películas contra 821 de los Estados Unidos. Es decir, no solamente India sobrepasa a los Estados Unidos, sino que la duplica. Esto es la increíble potencia creativa que tienen todas las mentes de la India para escribir tantos libretos y hacer producciones tan extraordinarias que ya las podemos disfrutar y ver en nuestras plataformas digitales favoritas. Pues bien, China e India dominarán la tecnología del futuro. ¿Por qué decimos esto? Por el potencial de egresados que tienen en todas las ingenierías, ciencias y matemáticas. Mientras India gradúa cada año 2,5 millones de estudiantes contra tan solo 500,000 en los Estados Unidos. Esto es lo que dice el World Economic Forum y lo voy a repetir. 2,5 millones de cerebros nuevos en ciencias exactas salen de la India contra solo 500,000 en los Estados Unidos. 5-1. Y eso sin contar a China, que tiene todavía cifras mayores. Veamos un poco acerca de sus empresas, la resiliencia de algunas de ellas. El grupo Tata, que mencionar a esta gran empresa es como hablar de Mitsubishi en Japón o General Electric en los Estados Unidos. Tata en la actualidad tiene 700,000 empleados y ha sobrevivido más de 150 años a 5 diferentes modelos políticos de su país. Vamos a recordar un poquito. El grupo Tata nace cuando todavía es la India colonia inglesa. Logra sobrevivir a la independencia. Entra al periodo de reconstrucción de India con el socialismo creado por Nehru, descendiente del Mahatma Gandhi, ideológicamente hablando. Después viene la etapa de la apertura con Rajiv Gandhi, el neoliberalismo que entró a la India, con toda la competencia que tuvo que enfrentar, también salió adelante. Después, la globalización, y a tal grado crece que empieza a comprar empresas en Europa, y más adelante la era del COVID, que también la han superado ampliamente. Así que
En todos los regímenes y momentos difíciles, el grupo Tata ha salido fortalecido y hoy es uno de los líderes productores de tractocamiones, concretamente uno de los 5 más importantes en el planeta. Cuando en nuestros cursos y seminarios alguien se queja de la situación de México, de Latinoamérica, siempre les digo, volteen a ver a la India. Y si una empresa como Grupo Tata fue capaz de sobrevivir 150 años a tantos regímenes e ideologías políticas, nosotros todavía estamos en el kindergarten cuando hablamos de cambios de ese tipo. Industria automotriz. Hay una empresa llamada Ola Electric que en el sur de la India está construyendo una planta que producirá un automóvil cada 2 segundos. ¿Escucharon bien? 10 millones de vehículos al año para un mercado que requiere 500. Es decir, esta producción anual planteada requeriría 50 años para poder satisfacer el mercado de este país. Lo voy a decir un poquito más en detalle. India no solamente está entrando al mercado de los vehículos eléctricos, lo está haciendo con acelerador a fondo. Para poder producir 10 millones de vehículos al año, esto implica que va a salir uno cada 2 segundos. Pues bien, esta producción, considerando el gran mercado que no se logra dar abasto en ese país, requeriría 50 años porque la India tiene un déficit de 500 millones de autos. Y digo déficit porque todas las personas que hoy no han soñado con tener automóvil y que todavía andan en moto o en bicicleta, al ritmo de crecimiento económico, en 10 o 20 años van a tener los recursos para comprar autos y se va a convertir en la meca de todas las empresas automotrices del planeta. En hotelería tenemos otra gran revelación. El grupo Oyo, O-Y-O, hay que aprendernos este nombre, ha desarrollado en pocos años 9.500 hoteles con 180.000 habitaciones dentro de India y opera más de 500.000 en 9 países. Esto fue creación de un joven que tuvo la visión de marketing social de percatarse que mientras toda la competencia hotelera de las grandes firmas del mundo se peleaban los mercados de habitaciones de 50 a 100 dólares o arriba, 200 o 300 la noche, el grupo Oyo apuntó hacia abajo, hacia las bases de la pirámide. ¿Qué sucedería si desarrolláramos hoteles súper económicos, pero con todo el estándar de limpieza y buen servicio, para que en 40 o 30 dólares todo ese mercado de India y del mundo pueda tener un techo digno? Este joven que ha asombrado al mundo hoy ya tiene 1/3 de habitaciones funcionando de lo que maneja el líder mundial que es Marriott y espera en los próximos 10 años alcanzarlo o rebasarlo. En India tenemos el mejor laboratorio mundial del marketing social. Agricultura. India tiene la mayor superficie cultivable del mundo, 156 millones de hectáreas, que rebasan un poquito a la de los Estados Unidos, que tiene 152. Pero hay que indicar algo. Estados Unidos tiene 10 millones de kilómetros cuadrados y la India solamente tiene 3 millones. Es decir, con 1/3 de la superficie de Estados Unidos, tiene una superficie cultivable igual o mayor. Rusia tiene solamente 123, y eso que es la nación más grande en superficie de la Tierra, y China solamente 118. Se preguntarán por qué India tiene ese suelo tan maravilloso. La cuenca del río Ganges, con todos los sedimentos, lluvias y monzones que genera la cordillera de los Himalayas, que como sabemos es la más grande del mundo. Dato asombroso. El 50% de la población mundial vive en el 1% de la superficie. El otro 50% habitamos el 99% restante. Así lo podemos contemplar con esta imagen tomada desde el espacio,
donde la zona más brillante es precisamente la confluencia de todas estas potencias asiáticas que, repito, en el 1% de la superficie nos concentra la mitad de la población mundial. India, China, Indonesia, Japón, Corea y vecinos. Pues bien, la creación de riqueza, esto es otro punto interesantísimo. La India actualmente ha generado ya 120 billonarios. Un billonario con B mayúscula es una persona que ya tiene más de 1,000 millones de dólares. Pues India ya tiene 120 líderes económicos, mientras México no llegamos ni a una docena. Interesante dato, ya que está aproximadamente a 1/3 de lo que Estados Unidos tiene, y en la próxima década la cifra será todavía más sorprendente. La religión, ¿qué papel juega en todo este éxito? Pues en India, muy grande. Es el país que más cree que la religión hace a la gente mejor. Como lo podemos ver en estas tablas, la India es una nación profundamente religiosa y todo su éxito material lo relaciona directamente a la intensidad de su espiritualidad. ¿Por qué los hindús son tan buenos en los números? Por una simple razón, porque ellos los inventaron. El mundo le debe a la India el sistema trascendente de numeración posicional. ¿Qué quiere decir esto? Que los números que utilizamos, que creemos que son arábigos porque así se le denominan, realmente son hindús. El malentendido que existe es porque precisamente los indoarábigos lo trajeron desde aquel continente hasta Europa y desde Andalucía nos llegó a México. Pero incluso la invención del cero es completamente hindú, ya que le llamaron Sunya, y esto ha sido un factor clave de su éxito en los negocios. ¿Por qué son tan buenos los hindús en los números que las más grandes corporaciones de software de los Estados Unidos se confían a cerebros hindús? Por la sencilla razón de que ellos los inventaron. ¿Sabías tú que en India se están llevando a cabo cada día más transacciones económicas que en China o en los Estados Unidos? Parece difícil de aceptar, pero si nos damos cuenta que en todo el campo y las poblaciones rurales de India ya hay más conexiones a Internet que en las grandes ciudades, pues nos encontramos una buena explicación. Y por otro lado, un gran desafío para países latinoamericanos como México, en donde todavía tenemos cerca del 30% de nuestra población rural vergonzosamente desconectada de Internet. Hay que ir a la India a descubrir que ellos ya nos llevan décadas de adelanto a pesar del subdesarrollo social. La democracia más grande del mundo está en India. Vean ustedes esta imagen con los datos duros. Cada año o cada vez que hay elecciones, 800 millones de personas acuden a las urnas para elegir entre 464 partidos y 8,251 candidatos en la última ronda de elecciones. En ningún país del mundo hay cifras de esta magnitud. Y decimos que es la democracia más grande porque China, que tiene una población hoy ya un poco menor a la India, tiene un partido comunista en el poder, y porque Estados Unidos no llega ni a la tercera parte del padrón electoral de la India. Pero de aquí pasamos a algo todavía más interesante. En India hay más satisfacción por la democracia que en los Estados Unidos. 79% de la gente está contenta, al mismo nivel que en Suecia, y aún por arriba de Canadá y Alemania. Estados Unidos, abajo del 50%. ¿Por qué tanta gente está contenta con la democracia? Y otro dato como cereza en el pastel. Narendra Modi, que a la edición de este video es el primer ministro de la India, ostenta el título de ser el gobernante más popular y querido del planeta. Pues bien, la pasión por aprender y enseñar en India es al 100%.
Como lo podemos ver en esta increíble, inspiradora y conmovedora imagen, ante la total carencia de instalaciones, el espíritu del conocimiento siempre está presente. India es un país que demuestra que las escuelas no están hechas solamente con ladrillos y cemento, sino con maestros y alumnos que, al igual que los antiguos gurús, que hasta la fecha todavía los podemos ver, debajo de un árbol son capaces de transmitir todo un conocimiento y tener reunidas durante horas a los fieles y seguidores por la presencia, el magnetismo, la espiritualidad y, en este caso, la erudición. Los hindús consideran la transmisión del conocimiento parte de su cultura. Por eso es esta grandiosidad y este éxito material que hoy están teniendo. Pero llegamos a otro aspecto desconocido de ellos: la vejez, la etapa de la vida que a nadie le gusta llegar. Hay países donde la gente le tiene terror y fobia, como lo podemos ver en esta tabla, pero los hindús, por lo contrario, son los más optimistas con respecto a llegar a los años dorados. El 73% de ellos no le teme, frente a solamente el 7% de los húngaros, españoles e italianos, que son los más temerosos de llegar a esos años. La razón, desde luego, la espiritualidad. En India, la vejez no es decadencia, sino madurez intelectual. Aquí podemos ver un rasgo bien importante de la cultura, que mientras en Occidente se desecha a los viejos pensando que ya dieron lo que tenían que dar, en los países del Oriente es exactamente al contrario. Son las personas más veneradas porque se han dado cuenta que ellos son quienes pueden orientar a los jóvenes. ¿Qué razón tenía René Guénon, aquel gran filósofo francés, cuando afirmó que los occidentales no éramos más que hijos degenerados del Oriente? Para tener una idea más global de una nación, no solamente tenemos que conocer a sus mejores prototipos, sino a veces a los peorcitos. Las cárceles de la India, tal vez uno de los únicos países donde la meditación ha creado y obrado milagros. La India tiene uno de los récords mundiales en reinserción de antiguos delincuentes a la vida social. Las cárceles de la India nos asombran porque ahí se practica la meditación, que ha demostrado la recuperación, purificación y reconciliación, vamos a decirlo, de las mentes de algunos hombres y mujeres que fueron maleantes, que cometieron actos contra la sociedad, pero que en las cárceles encontraron la inspiración de la meditación y que en tiempos récord lograron su reinserción. En Occidente y sobre todo en México se dice que el que entra ladrón sale asesino y que dentro de las cárceles muchas veces empeora el reo, el delincuente, y que los ejemplos y las cosas que le suceden allá adentro se convierten en un empeoramiento de su estatus. Pues bien, en la India la meditación ha demostrado lo contrario y se convierte en un ejemplo que todos los directores de las cárceles y penitenciarías de Latinoamérica debieran de ir a pasar unos días para ver lo mucho que se puede hacer con aquellos que están tratando de pagar su deuda con la sociedad y que a veces no solo no lo consiguen, sino que empeoran. Hablemos de la sustentabilidad. Imaginémonos sembrar 66 millones de árboles en tan solo 12 horas. Este récord Guinness, convertido en una hazaña sustentable, solamente lo ha logrado un país que venera a la naturaleza a lo largo de su historia. Así es, amigas y amigos, este récord conmovedor nos muestra que a grandes males, grandes remedios. 66 millones de árboles sembrados en tan solo 12 horas, mitad de esta cifra generada por jóvenes que están preocupados por un planeta que van a heredar y que ya lo quieren empezar a corregir desde ahora. Pues bien, esto nos lleva a otro descubrimiento.
India ocupa el segundo lugar en aumento de verdor creado por ellos mismos. Así es, en los últimos 20 años, escuchen bien esto y tomemos nota, la India incrementó en un 11% sus áreas verdes, frente a solamente un 4% de México. Es decir, ellos están 3 veces mejor que nosotros y saben que ese verdor que rescatan no solamente beneficia a la India, sino al resto del mundo, como lo podemos ver en esta imagen. Los errores que se están cometiendo en Brasil, en el Amazonas, en África, en muchos otros lugares, la India, al igual que China, hay que agregarlo, lo están compensando de alguna manera. En esta nueva imagen podemos apreciar el optimismo de un mundo que hoy es mejor gracias, como vimos, a que China e India han hecho su tarea y que deben de ser un ejemplo para todos nosotros. Veamos ahora lo que significa en inspiración para los grandes empresarios que vamos por allá. Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Larry Page y muchos de los grandes titanes del mundo de la computación y del software fueron a la India al inicio de sus carreras o cuando empezaban a crear sus grandes corporaciones, pero cuando todavía no tenía nada, y encontraron una inspiración en una especie de epifanía o de experiencia cumbre, donde se agregó el contacto con un gran ser espiritual de aquella nación, que regresaron con las baterías muy cargadas y lograron esas hazañas que hoy llenan las portadas de las revistas y de los libros, pero que ellos de una manera discreta dicen y afirman que fueron a traerlos de la India cuando nadie todavía creía en ellos. Pues bien, habría que empezar a concluir que cada día, a nivel mundial, 137,000 personas salen de la pobreza extrema en el mundo. En los últimos 90 años, aunque a muchos les cueste creer esto, 6,000 millones de personas lograron salir del nivel de subsistencia mínima. India es uno de los más grandes ejemplos donde hoy vive la mitad de la clase media de Asia y donde, por cierto, habita la clase media más grande del mundo. Pues bien, si hace 100 años todo el mundo era pobre porque no tenía ningún tipo de recurso, hemos visto a lo largo de las décadas y de todos los milagros económicos cómo esto se ha ido revirtiendo. Si bien todavía hay mucha pobreza y aún miseria, el crecimiento de esta clase media de la India nos hace optimistas de que algún día podremos vencer a la pobreza, como es uno de los grandes objetivos de la Organización de las Naciones Unidas. Mucha gente se pregunta cómo la India organiza tantas creencias y dioses y religiones. Habría que dar comunes denominadores como lo hacemos en la filosofía, buscar el patrón. El karma y el dharma. Explico brevemente. El karma es la ley de causa y efecto donde se demuestra que todos tenemos que pagar el resultado de nuestras malas acciones. Nuestros actos son como boomerangs que siempre, no importa dónde los enviemos, nos regresará. Pero el dharma, en contraposición a ese saldo negativo del karma, es el positivo, donde todas las acciones buenas, generosas, filantrópicas, donde pensamos más como especie que como religión o como raza, nos lleva a conclusiones, acciones trascendentes, positivas, para dejar una huella interesante en el mundo. Los hindús han logrado el equilibrio entre el karma y el dharma porque se sabe que no hay un ser humano completamente malo ni bueno, somos mezcla de ambos, pero que podemos hacer que lo positivo cada vez sea más grande y que podamos ir disminuyendo todos estos actos y semillas del karma que tarde que temprano las tendríamos que pagar. Esto es la esencia de la espiritualidad hindú y lo que ha movido a esta nación a llegar a estos grandes niveles. Y llegamos a nuestro final para decir, sin temor a equivocarnos, que a la escala de lo hindú, con todo esto que hemos visto,
solamente lo increíble tiene posibilidades de ser cierto. Si algo de todo esto que hemos visto en el temario de los logros de la India, que hoy ya es uno de los grandes jugadores del mundo, pensamos que lo podemos traer a nuestro país o nuestra familia o vida personal, demos la conclusión de que hay una gran diferencia entre decir haz lo posible contra decir hazlo posible. Quitar este pequeño guión entre haz y lo es lo que aprendemos cuando vamos a este país que es la patria del ensueño místico, el clímax del desarrollo económico y por demás uno de los más interesantes para ser descubierto. Así que no lo pienses más y acompáñanos a nuestro próximo Learning Tour, que será justamente a la India, donde iremos a comprobar un poco de toda esta información y seguramente a descubrir mucha más. Déjanos tus comentarios, suscríbete al canal, danos like si acaso te gustó y acompáñanos en todas nuestras próximas producciones.